Señor, estamos tan agradecidos por tu presencia en medio nuestro. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias porque nos permites venir, Señor, un miércoles más y poder pasar un tiempo en tu palabra. Señor, que esta noche al estudiar, Señor, lo que tú tienes preparado, que podamos, Señor, asombrarnos, pero también podamos, Señor, salir esta noche agradecidos contigo. Señor, toma el control. Pongo este tiempo en tus manos. En Cristo Jesús estamos orando. Amén. Muy bien, entonces vamos esta noche. Ya empezamos, la semana pasada hablamos acerca de Apocalipsis 4 y Apocalipsis capítulo 5. Ya tienen ahí ustedes sus apuntes. La sesión pasada no dimos apuntes, pero ahora sí ya tienen ahí sus hojas. Se llama La Tribulación y es prácticamente como el resumen de lo que va a ir viniendo. Y así es como entramos ahora a Apocalipsis capítulo 6. Y Apocalipsis capítulo 6 es muy interesante. Pero, ¿por qué? Porque lo que estamos viendo, vamos rápidamente a Apocalipsis capítulo 5, dice que el Cordero se le da un rollo. Dice Apocalipsis 5, versículo 7, dice, Él pasó adelante y tomó el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, es decir, de Dios. Y cuando tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa, llevaba copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Y cantaban un canto nuevo con las siguientes palabras: Tú eres digno de tomar el rollo y romper los sellos y abrirlo, porque tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación, y la has transformado en un reino de sacerdotes para nuestro Dios. La Reina Valera 60 dice, porque nos has comprado, nos has hecho para reyes y sacerdotes. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que el rollo representa la voluntad de Dios. El rollo simboliza la voluntad de Dios y el único que es digno para abrir y revelar la voluntad de Dios no es más que el Hijo, Cristo, que aquí está representado como el Cordero. Y se nos presenta como el Cordero glorificado. Búscame Apocalipsis, por favor, 5:5, pero en la Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas nos dice: entonces uno de los ancianos me dijo, no llores. Mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Sabemos que es Cristo por lo que está diciendo el león de la tribu de Judá y después está diciendo la raíz de David, la descendencia de David. Entonces se nos está diciendo que es el Hijo. Aquí el Hijo de Dios, Jesucristo, es el que recibe toda la atención. Se nos dice en Apocalipsis 5:6, ahí en la Biblia de las Américas, a un cordero de pie como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y hablamos la semana pasada que no es que Dios tiene 7 espíritus, sino realmente, como Nueva Traducción Viviente traduce, son 7 ministerios del Espíritu Santo. Sabemos que es esto, el león se refiere a Cristo y el cordero se refiere prácticamente a su primera venida y a su muerte, que fue el cordero que fue inmolado por el rescate de todos nosotros. Y el león está refiriéndose a su segunda venida, que va a venir como el león, va a venir a reinar. Los 7 cuernos representan la autoridad, la fuerza, la autoridad. Prácticamente se nos está diciendo aquí que es Cristo el único que tiene todo el poder para hacer. Y ve cómo empieza capítulo 6 de Apocalipsis. Dice, mientras miraba, el Cordero rompió el primero de los 7 sellos que había en el rollo.
Y vamos a ir viendo, ahí empezamos. Son 7 sellos. Este rollo va a tener 7 sellos y esta noche no vamos a ver los 7, vamos a ver 6, porque el sello 7 requiere que lo estudiemos, le demos más tiempo. Pero ahora, hay una correlación entre Apocalipsis capítulo 6 y Mateo 24. Mateo 24 y Apocalipsis capítulo 6 se nos va a hablar de guerra, de hambre, de muerte, de martirio, de un cambio ambiental y también de juicio divino. Entonces hay una correlación. Si después en sus casas ahí tienen, en sus hojas ahí tienen un recuadro donde aparece el evento, luego dice Mateo 24 y luego dice Apocalipsis capítulo 6, para que lo puedan ustedes ver con más tranquilidad en sus casas e ir comparando. No lo vamos a hacer esta noche porque no nos va a dar el tiempo, si nos detenemos a observarlo, no nos da el tiempo para ver los 6 rollos que queremos abarcar en esta noche. Ahora, mucho se ha discutido y se ha dicho Apocalipsis 6, ¿qué describe? Dentro del calendario profético, ¿qué tiempo está describiendo? Y habíamos dicho que la semana 70 de Daniel se comprende de 7 años, dividido en 2. 3 años y medio que se conoce como la tribulación, los primeros 3 años, y los últimos 3 años y medio se conoce como la gran tribulación. Ahora, Apocalipsis, capítulo 6, prácticamente versículo 2 y 3 lo podemos englobar en los primeros 3 años y medio de este periodo de tiempo conocido como la tribulación. ¿Por qué? Porque a partir del versículo 4, que es cuando viene el segundo sello, ya todo se cambia, todo se trastorna. Vamos a irlo viendo. Porque el primer sello, vamos a leerlo. Dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 2, dice: levanté la vista y vi que había un caballo blanco y su jinete llevaba un arco y se le colocó una corona sobre la cabeza. Salió cabalgando para ganar muchas batallas y obtener la victoria. Hay 2 escuelas de pensamiento. Hay quienes dicen que tenemos que ver Apocalipsis como un libro histórico y entonces todos los eventos relacionados aquí pues ya se cumplieron, pero tendríamos un problema. La segunda escuela, y por eso también estudiamos dispensacionalismo, es la escuela de interpretación literal. Y teniendo una interpretación correcta, entonces podemos ver que está hablando de un tiempo futuro. ¿Por qué? Porque ahí mismo Apocalipsis 1:19 nos los va a decir. Apocalipsis 1:19 nos da luz para saber que está hablando de un tiempo que está por venir. Dice: escribe lo que has visto, tanto las cosas que suceden ahora, aquí viene la clave, como las que van a suceder. Es decir, Apocalipsis tenemos que verlo como una narración literal. Va a haber simbolismos, pero está hablando de eventos literales que van a ocurrir, que no se nos olvide. Ahora, la escuela de pensamiento histórico nos dice que versículo 2 es Cristo Jesús el que está viniendo. No puede ser Cristo Jesús. No puede ser Jesucristo el que está descrito en Apocalipsis 6, versículo 2. No puede ser. ¿Por qué es importante hacer esta aclaración? Porque también, si no me equivoco, lo que está ahora de moda, que es el movimiento amilenialista, ellos al no creer en un milenio
como lo entendemos, ellos dicen que ya sucedió, que todo esto ya pasó. Y ellos están esperando nada más un regreso de Jesucristo, el último. Y ellos identifican al caballo blanco con Cristo, y cada uno de los demás caballos significan lo que ha venido sucediendo después de la primera venida de Cristo Jesús. Tenemos un problema aquí. Sencillamente no puede ser así. Por eso es que la escuela de interpretación literal es la que nos da mayor luz al respecto y nos ayuda a poner bien en contexto quién es el jinete que viene montando en este caballo blanco del primer sello que vamos a ver. Es muy interesante. Dice, llevaba un arco y se le colocó una corona sobre la cabeza. Ahora, acuérdense que la palabra corona que está utilizando aquí es la palabra en griego estéfanos, que no es la misma palabra en griego para designar a un gobernante supremo. Estéfanos es una diadema que se le ponía al que ganaba una carrera. Entonces aquí por eso es importante la palabra. Cuando dice aquí corona está usando el término estéfanos, que lo limita a algo temporal. Ahora, algo muy interesante es que dice que va con un arco. Y lo interesante de aquí es que el arco va vacío, no dice que va con flechas. Esto nos quiere decir que sí va a ganar batallas, pero van a ser una victoria efímera y temporal. Ya lo vamos a ver más adelante esta noche. Porque en el segundo sello, a diferencia del primero, sí se nos da la especificación de un arma que va a ser espada. Pero aquí en Apocalipsis 6:2 se nos da un arco, nada más, sin flechas. Y la palabra corona es la palabra estéfanos, que es muy importante que no la perdamos de vista. Ahora, no puede ser Jesucristo, como dice la Escuela de Interpretación Histórica, porque Cristo viene y viene a instaurar un reino de paz. Y por lo tanto, al instaurar un reino de paz, no puede haber como consecuencia guerra, hambre, muerte y muerte. ¿Me entienden? ¿Qué es lo que va a ir describiendo los siguientes sellos, los siguientes caballos? Entonces, no puede ser Cristo Jesús el personaje de Apocalipsis 6:2. No puede ser. Porque no hace sentido, no va. ¿Quién es este personaje? ¿Quién es? La Escritura nos los dice en Daniel capítulo 9, versículo 26. Es el príncipe que ha de venir. ¿Quién es este príncipe que ha de venir? Su identidad nos es revelada en Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13 nos da la identidad de este personaje. Dice, después vi una bestia que subía del mar, tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y una corona en cada cuerno, y escrito en cada cabeza había nombres que blasfemaban a Dios. Esta bestia se parecía a un leopardo, pero tenía patas de un oso y la boca de un león, y el dragón le dio a la bestia su propio poder y trono y gran autoridad. Y vi una de las cabezas de la bestia, parecía estar herida de muerte, pero la herida mortal sanó. Todo el mundo se maravilló por este milagro y dio lealtad a la bestia. Es el anticristo. El personaje que viene montando en el primer caballo del primer sello es el anticristo. Apocalipsis 6:2 nos habla de una victoria sí que es temporal. Ahora, el anticristo va a llegar al poder, sí va a hacer guerra y va a lograr ganar. Y esto tiene que ser, y es importante, porque esta victoria es la paz
Es el tratado de paz que Él va a lograr firmar, que se firme entre Israel y las naciones gentiles. Y cuando hablo de Israel estamos hablando del Israel étnico. Pero no va a durar mucho esta paz. Esta paz va a durar 3 años y medio nada más. Cuando Él cometa la abominación desoladora, ahí se termina paz y seguridad y entonces se desata, y lo vamos a ir viendo esta noche. ¿Cuándo es mostrado el anticristo? Vamos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, dice: pues esa anarquía ya está en marcha en forma secreta y permanecerá secreta hasta que el que la detiene se quite de en medio. Versículo 8. Entonces el hombre de anarquía, o el hombre de ira, según la traducción que estés leyendo, será dado a conocer, pero el Señor Jesús lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá con el, ¿qué dice ahí? El esplendor de su venida. Entonces, el anticristo no se va a revelar hasta que la iglesia sea quitada de la tierra. Una vez que la iglesia sea trasladada de la tierra, entonces el anticristo se va a manifestar, él como individuo. Porque el sistema anticristo, vamos a llamarlo así, ya está. Pero él como individuo se va a manifestar hasta que la iglesia sea quitada. Daniel 7:8 nos dice que el anticristo va a lograr conseguir paz, la paz con Israel. Daniel 7:8. Él es el artífice de esta paz y no sé, va a ser muy interesante porque no sabemos cómo lo va a lograr, pero suponemos que va a ser un estratega político impresionante que va a lograr hacer que haya paz. Daniel 7:8 nos dice: mientras yo miraba los cuernos, surgió de pronto otro cuerno pequeño entre ellos. Ese cuerno es el anticristo. 3 de los primeros cuernos fueron arrancados de raíz para darle lugar al nuevo. Este cuerno pequeño tenía ojos que parecían humanos y una boca que presumía con arrogancia. Entonces va a ser politiquero. También lo vamos a ver también. Dice: también pregunté acerca de los 10 cuernos ahí en el versículo 20 que había en la cabeza de la cuarta bestia y por el cuerno pequeño que surgió después y destruyó a 3 de los otros cuernos. Este cuerno parecía más grande que los demás y tenía ojos humanos y una boca que presumía con arrogancia. Y luego va a cambiar, es lo que les digo. A mitad van a pasar 3 años y medio y entonces va a cambiar. Ve lo que dice el versículo 21. Mientras miraba ese cuerno hacía guerra contra el pueblo santo de Dios y lo vencía. Porque el pueblo de Israel va a ser perseguido durante la gran tribulación. También hay en Daniel 8:9 también otra referencia al anticristo. Y en Daniel capítulo 11, versículo, dice, Daniel 8:9 dice: luego de uno de los cuernos, ya lo vimos. Y 11, versículo 40 al versículo 43, también vamos a poder observar que se nos describe a el anticristo. Entonces, el anticristo conduce primero a la tierra a un periodo de guerra victoriosa y entonces va a haber paz. Así, lo decimos entre comillas. Porque sí va a haber cierta tranquilidad, pero
inmediatamente esto va a terminar. Ve lo que dice Apocalipsis 6, versículo 2. Entonces el primer sello es ¿quién? El caballo blanco, y es el anticristo. Ahora, el versículo 3 dice de Apocalipsis 6, cuando el Cordero rompió el segundo sello, oí que el segundo ser viviente decía, ven. Entonces apareció otro caballo de color rojo. Al jinete se le dio una gran espada y la autoridad para quitar, ¿qué dice ahí? La paz de la tierra. O sea, la paz que se había logrado, bye. Y hubo guerra y masacre por todas partes. Se le dio una espada. Este caballo representa la remoción, como ya lo vimos, de la paz en la tierra. Hay quienes dicen que este personaje es el falso profeta, sin embargo no tenemos evidencia suficiente para sustentar este punto de vista. Pero sí sabemos que va a haber guerra, que algo va a pasar ahí, que no va a durar mucho la guerra. Acuérdense cuando hablamos de Mateo capítulo 24 y hablamos que los primeros versículos hacían alusión al periodo de tiempo previo a la segunda venida de Cristo, no al rapto. La mitad de Apocalipsis 24 hablamos y dijimos que eso habla previo al traslado de la iglesia. Lo pueden ver, pueden revisar los videos, están en la página de la iglesia para que puedan verlo. Ahí está marcado y en esa sesión dedicamos una sesión entera a hablar acerca de Mateo 24. Entonces, no me voy a detener. Mateo 24:6 dice, oirán de guerras y de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. En verdad estas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Eso dice Mateo 24:6. Lo que nos está queriendo decir es que cualquier intento que el mundo quiera hacer por obtener o por preservar esa paz, no va a prosperar. No va a prosperar. Y entonces estas guerras, estos conflictos que van a haber, nos dan paso al tercer sello, que es el caballo negro. Apocalipsis 6:5 dice, cuando abrió el tercer sello, la Biblia de las Américas dice, oí al tercer ser viviente que decía, ven. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que estaba montado en él tenía una balanza en la mano. La situación en la tierra, mis hermanos, en lugar de ir mejorando, va a ir empeorando. Ahora sí, como diríamos en México, les va a llover sobre mojado. Y se va a poner la cosa aún peor. Versículo 6. Y oí que una voz que salió de entre los 4 seres vivientes decía, un pan de trigo o 3 panes de cebada costarán el salario de un día. Y no desperdicies el aceite de oliva y el vino. Ahora, NBI, y si no me equivoco, Biblia de las Américas dice, pero no toques el aceite y el vino. Vamos a ir viendo. Ahora, una de las consecuencias que trae la guerra es la hambruna. Y es lo que nos describe este caballo negro. Hambruna. Hambruna. La gente se va a morir. En tiempos bíblicos, 1 kilo de trigo es lo que un adulto consumía en una sola comida. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir el texto? Que prácticamente no van a tener para comer. La cebada era un trigo de menor calidad y 1 kilo de cebada daba para que un adulto comiera 3 comidas.
Pero lo que nos está queriendo decir aquí el texto es que no van a tener la gente para comer. Y cuando dice no toques el aceite y el vino, está queriendo decirnos que literalmente la gente no va a tener dinero ni siquiera para comprar lo básico para comer. Entonces vamos viendo. Primer sello, una aparente paz. Segundo sello, guerras. Consecuencia de la guerra viene el tercer sello, que es hambruna. Es hambruna. La gente no va a tener para comer. ¿Y cuál es la consecuencia de la hambruna? Y eso es lo que simboliza el cuarto sello, que es el caballo verde. Dice la Biblia de las Américas, de color amarillentoso. Dice, y miré y he aquí un caballo amarillentoso, y el que estaba montado en él se llamaba Muerte, y el Hades lo seguía, y se les dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra. La cosa va empeorando, no hay nada, no va mejorando, al contrario. Pero alegrémonos porque a nosotros no nos toca vivir eso. La iglesia es quitada antes de que todo esto suceda. La iglesia es trasladada muchísimo antes de que todo esto suceda. ¿Quiénes van a pasar por esto? Los que se quedaron. ¿Y quiénes se quedaron? Todos aquellos que no pusieron su fe en Jesucristo. Es decir, todo aquel que no conforme la iglesia de Cristo. Porque la iglesia de Cristo está conformada por creyentes, por todo aquel que cree en Cristo, o sea, por ti y por mí. Y en este punto, en la tierra, quien está sufriendo es Israel étnico y los que se quedaron. Son los que están sufriendo y padeciendo esto. Estamos aquí viendo quizá el mayor exterminio en la historia de la humanidad. Dice el texto, 1/4 parte de la tierra. 1/4 parte de los seres humanos van a morir. Si nos escandalizó las muertes del Holocausto, esto va a ser mucho, mucho peor. Pero ve el texto, primero dice que hay hambre, espada, guerra, luego hambre, y luego pestilencia. Quiere decir que los muertos van a contaminar el ambiente y la gente se va a morir por la contaminación de los cadáveres pudriéndose. Y añade otra cosa el texto, coma y con las bestias. Es decir, los animales va a pasar, ahora sí, guardando las comparaciones, el planeta de los simios. Pero aquí las bestias van a salir a atacar a los seres humanos. Para ponerlo en perspectiva, 1/4 parte geográficamente equivale a la destrucción de Europa y América del Sur. Geográficamente hablando el número de personas sería toda Europa y toda América del Sur. Adiós. Por eso es que una de mis, eso ya es suposiciones personales, es que evidentemente, muy probablemente todo el continente americano va a desaparecer. Porque como vamos a ver aquí, literalmente solamente entra en contexto en la profecía Medio Oriente y parte de Europa. Pero todo lo demás, bye. Eso es una suposición mía basada en el texto. No puedo decir que así va a ser. Pero
para que nos demos una idea de lo que equivale a una cuarta parte de la población mundial, es toda Europa y toda América Latina. Este es un periodo de juicio como el mundo nunca antes ha visto. Y lo más triste es que la gran mayoría de estas personas van a morir sin Cristo. Se van a ir directamente a la condenación eterna. Van a recibir la mayor condenación de todas, que no va a ser morir a manos de las bestias o a manos de alguna pestilencia o a manos de la hambruna. La mayor condenación es que van a estar por toda la eternidad condenados a estar lejos de la presencia de Dios. Daniel 12:1 nos habla de esta paz que iba a gozar Israel y que de pronto ya no la va a tener más. Dice, en ese tiempo se levantará Miguel, el arcángel que hace guardia sobre tu nación, está hablando Israel. Entonces habrá un tiempo de angustia como nunca lo hubo desde que existen las naciones. Sin embargo, en ese momento, cada uno de tu pueblo que tiene el nombre escrito en el libro será rescatado. No es la iglesia. No le está hablando a los cristianos este versículo. Este versículo le está hablando a los judíos. Que nos quede claro, este versículo no le está hablando a los cristianos, le está hablando a los judíos. El profeta Jeremías describe este tiempo, la Reina Valera 60 y la Biblia de las Américas lo pone como el tiempo de angustia de Jacob. Jeremías 37. Dice, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob. Nuevamente, ven, el profeta no está diciendo que esto no es para la iglesia. ¿A quién le está hablando? A Jacob, al Israel étnico. Pero de ella será librado al principio. Y vamos a ver por qué al principio. O sea, al principio Israel se va a librar de esto, pero no va a ser así siempre. Ve también como lo dice Joel, capítulo 2, versículo del 1 al 3, lo describe como un tiempo de tinieblas y lobreguez, como día nublado y de densa oscuridad. Dice, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene, que dice, el día de Jehová. Cuando vemos en la Escritura que dice el día de Jehová o el día del Señor, no es un día bonito, está hablando de este tiempo de juicio. Porque está cercano, versículo 2 de Joel, dice, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como el huerto de Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Y es así como ahora el juicio de Dios finalmente llega ya a Israel. Ya viene. Ahora es interesante porque hasta ahorita estamos viendo que todos estos sellos son originados por decisiones humanas. Paz por un ser humano, el anticristo. Guerra, segundo caballo, por los seres humanos. Hambruna, lo mismo. Y ahora la escena cambia. Hasta ahorita, Apocalipsis capítulo 6 nos viene describiendo lo que está sucediendo en la tierra. Y entonces ya va a cambiar la escena. Lo que sigue a continuación no sucede en la tierra,
sucede en el cielo, en la presencia de Dios. Versículo 9 de Apocalipsis 6, dice la Biblia de las Américas: cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. El quinto sello. Ahora, estos mártires no son la iglesia, no son los misioneros que han muerto por predicar el evangelio en esta dispensación de la gracia. No, que quede claro, estos santos de Dios no son cristianos, no forman parte de la iglesia. Estos que han sido muertos a causa de la palabra de Dios no son la iglesia, no son los misioneros como mencionábamos el domingo. Jim Elliot, que murió, que fue mártir, no está hablando ahí de Juan Hus, que también murió por el evangelio. ¿Quiénes son estos santos entonces? Son todos aquellos que creen en Cristo durante este periodo de 7 años. Todos los que creen en Cristo durante este periodo de 7 años y que mueren son estos santos. Pero interesante, ¿en dónde están? Están debajo de ¿dónde? Del altar. Y esto es clave, porque en el Antiguo Testamento la sangre era derramada a los pies del altar. Éxodo 29:12 dice: al novillo lo vas a matar y vas a derramar la sangre. Y tomarás de la sangre del novillo y la pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo. Y dice: y derramarás toda la sangre al pie del altar. Son estos hombres y mujeres que van a creer en Cristo, pero su decisión les va a costar la vida. Tú y yo hoy estamos en la dispensación de la gracia, donde creer en Cristo no nos cuesta la vida. Digo, como tal. Sí nos va a costar renunciar y dejar cosas, pero no nos matan, a Dios gracias, en México por ser cristianos. A todos. Hay lugares que sí hay persecución. Chiapas es un ejemplo, donde persiguen a los creyentes. Pero aquí sí está hablando, no pueden ser parte de la iglesia. No pueden ser cristianos que murieron atrás. ¿Por qué? Porque según 1 Tesalonicenses, y los muertos en Cristo, es decir, Jim Elliot, Juan Hus, todos los mártires que han muerto a causa del evangelio, resucitan según 1 Tesalonicenses, porque fueron parte de la iglesia. Y después, la iglesia que esté viva es trasladada, arrebatada, para encontrarse todos juntos con Él en las nubes. Por eso no puede ser Apocalipsis 6:9, no puede ser cristianos. No está hablando de cristianos como lo entendemos tú y yo, porque nuestro entendimiento de cristiano es todo aquel que forma parte de la iglesia de Cristo. Pero la iglesia de Cristo ya fue quitada. Por lo tanto, estos son aquellos hombres y mujeres que durante este periodo creen en Cristo. Porque va a haber gente, mis hermanos, que quizá venían a la iglesia, pero nunca fueron cristianos, nunca nacieron de nuevo, que cuando suceda el traslado van a decir: era verdad lo que me decían en la iglesia. Y muchos de estos ahora sí les va a costar su vida. Ya vimos, no van a tener dinero suficiente para comer. Y si a eso le sumas que nadie va a poder comprar ni vender si no tiene la marca de la bestia, aquí, en este periodo de tiempo, la prueba de fe va a ser su vida. Y a nosotros, nuestra prueba de fe
en este periodo de la iglesia, a veces fracasamos cuando nos preguntan, ¿eres cristiano? Yo creo en Dios, no tengo una religión, en vez de decir sí, soy un hijo de Dios, me identifico como cristiano. Ahorita, así, pero en este momento les va a costar la vida. Les va a costar la vida. ¿Por qué podemos también saber que son estos hombres y mujeres que van a creer en Cristo durante este periodo de tiempo? La respuesta es inmediatamente en el versículo 10 de Apocalipsis 6. Dice, ellos clamaban al Señor y decían, oh Señor soberano, santo y verdadero, ¿cuánto tiempo hasta que juzgues a la gente de este mundo? Dice, y tomes venganza de nuestra sangre por lo que nos han hecho. Quiere decir que quienes los mataron siguen vivos. Por lo tanto, estos muertos, estos mártires, estos santos de Dios, murieron durante este periodo de 7 años. Y ve lo que dice, versículo 11. Entonces a cada uno de ellos se les dio una túnica blanca y se les dijo que descansaran un poco más hasta que se completara el número de sus hermanos, los consiervos de Jesús, que se unirían a ellos después de morir como mártires. ¿Qué quiere decir? Que van a seguir muriendo. O sea, los que para este momento ya están delante del Señor, se les dice, aguanten porque todavía va a haber más personas que van a caer en Cristo que van a morir. Pero no se preocupen, porque Dios va a hacer justicia. Porque Dios es un Dios justo. Dios es un Dios justo. Dice la 60, creo que no sé si la 60 lo dice, pero en este versículo al menos la Biblia de las Américas dice de los que moran en la tierra. Y entonces vemos un cambio. Hasta ahorita, los sellos que hemos visto, hasta el cuarto, se desarrollaban ¿en dónde? En la tierra. El quinto se desarrolla en el cielo. Y ahora entramos al sexto sello, que es la ira de Dios. El día de la ira de Dios. Dice Apocalipsis 6:12, en la Biblia de las Américas, dice, vi cuando el Cordero abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como cilicio hecho de cerda, y la luna toda se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron a la tierra, como la higuera deja caer sus higos verdes al ser sacudida por un fuerte viento. Y el cielo desapareció como un pergamino que se enrolla, y todo el monte e isla fueron removidos de su lugar. El sexto sello nos deja ver que ahora Dios está personalmente por interferir en los asuntos de los hombres en la tierra. La ira de Dios está a punto de ser derramada sobre la tierra. Y qué triste, porque este sello va a evidenciar el corazón del ser humano. El ser humano, en vez de acudir a la gracia de Dios, en este cataclismo va a renegar de Dios. Los días, estamos viendo que se están acortando. ¿Qué dice? Hubo un gran terremoto, el sol se volvió oscuro como tela negra, dice NTV, y la luna se volvió tan roja como la sangre. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Ahora sí, todo se está colapsando. Ve lo que dice versículo 15. Entonces todo el mundo, los reyes de la tierra, los gobernantes, los generales, los ricos, los poderosos, todo esclavo y hombre libre, es decir, todo el mundo. No importa
ni estatus, ni educación, ni nacionalidad. En vez de recurrir a la gracia de Dios, va y se esconde de Dios. Dice, se escondió en las cuevas y entre las rocas de las montañas. Y en vez de ir a buscar a Dios, el cual da vida, porque aún en ira Dios tiene misericordia. Lo vimos, ¿se acuerdan? En Habacuc, aún en ira recuerda misericordia. En vez de buscar la misericordia de Dios, el ser humano va a buscar matarse. Pero ve lo que dice y gritaban, versículo 16, y gritaban a las montañas y a las rocas, caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que se sienta en el trono y de la ira del Cordero. Porque ha llegado el gran día de su ira, y ¿quién podrá sobrevivir? ¿Van a buscar la muerte? ¿Y la muerte huirá de ellos? Todos los elementos que caracterizan el juicio divino están presentes en este sello. Jesús habló en Mateo 24:7 que iba a haber terremotos. Una nación entrará en guerra con otra y un reino contra otro reino. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. El sol poniéndose negro también fue anunciado por el profeta Joel en Joel capítulo 2, versículo 2. Joel 2:2. También ahí en Joel capítulo 10 y en Joel capítulo 30 al 31, no vamos a ir para allá por tiempo, pero también habla de esto. El profeta Isaías nos dice también que el cielo iba a desaparecer como un rollo. Isaías 34:4. Isaías 34:4. Arriba los cielos se esfumarán y desaparecerán como quien enrolla un pergamino. Las estrellas caerán del cielo como caen las hojas marchitas de una vid o los higos secos de una higuera. Todo esto fue anunciado. Y estas cosas que acabamos de leer, este cataclismo, marca la intervención directa de Dios en los asuntos de la tierra. Y aquí hace una pausa el texto, porque el séptimo sello se nos va a dar hasta el capítulo 8 de Apocalipsis. Pero estos 6 sellos hasta ahorita nos vienen diciendo que la situación en la tierra va a ser catastrófica, dicen por ahí. Y esto tendría que hacer en nosotros 2 cosas. Uno, si tú has nacido de nuevo, agradecer a Dios por su gracia. Porque esa gracia no solo te salva, esa gracia te está librando de tener que pasar por este periodo de tiempo. Y si hay alguien aquí que todavía no ha puesto su confianza en Cristo Jesús, dice la Escritura que hoy es el día de la salvación. Esto va a suceder. Esto va a ocurrir. Hoy la salvación es gratis. Hoy el perdón de pecados no te cuesta nada más que reconocer que eres pecador, que tu pecado te separa de Dios, pero que Él en su amor, en su gracia y en su justicia envió a su único Hijo a morir en la cruz del Calvario para perdonarte, para darte vida, para darte esperanza, para llamarte suyo, para librarte de este periodo de tiempo. Y también tendría que hacer que nosotros hablemos más del Evangelio.
que nos falla, al menos a mí me falla mucho. No soy tan evangelista como quisiera. Pero al contemplar y ver esto, eso produce en mí, uno, agradecimiento. Dos, reconocimiento de la grandeza de Dios. Todo esto que estamos leyendo es la última llamada que Dios tiene para que el ser humano se arrepienta. La Escritura dice que el Padre disciplina al que ama. Y porque Dios ama a la humanidad, este periodo de disciplina está muy, perdón la palabra, está muy cañona, está muy complicada. Pero el Padre al que ama disciplina a su Hijo. Se me olvida cómo va el texto, pero esa es la idea. Corrige al que ama. Dios ama inmensamente a su pueblo Israel. Por eso decimos que la gran tribulación es el último llamado de atención para que la gente se arrepienta. Y aún así va a haber gente que no se va a arrepentir. Y van a tener oportunidad. Porque en el capítulo 7 se nos dice, de aquí de Apocalipsis, que se va a predicar el Evangelio. Un evangelio es el Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino es arrepiéntete porque el Rey viene dentro de 3 años y medio. Arrepiéntete porque el Rey viene dentro de 3 años y medio. No les deja sin palabras el saber que estamos viviendo en la dispensación de la gracia, en un momento en donde el amor de Dios se derrama de tal forma que lo único que tenemos que hacer es reconocer, doblegarnos, pedir perdón para experimentar la gracia, la misericordia y el amor de Dios en toda su plenitud. Vivamos con un sentido de equilibrio. Sí, nos vamos a pasar por eso. Pero que nuestro reconocimiento de estos sellos nos lleven a agradecer, a adorar, a compartir que hay salvación, que hay perdón de pecados, que hay restauración. Esto que acabamos de ver no es nada más una asignación más teológica. Tiene que llevarnos a algo. Vino a mi convicción, para que se entienda, vino a mi convicción al estar estudiando y repasando, decir, gracias Dios. Y gracias se queda corto. Y pienso que la única forma, por eso vivir con equilibrio, la única forma en la que yo puedo demostrar mi agradecimiento a Dios es obedeciéndolo. Si hay cosas en mi vida que todavía tengo que cambiar, que tengo que pulir, como tú las has de tener. Pero insisto, un gracias se queda corto. No tenemos forma ni de pagar, ni de agradecer el alcance de la mano de Dios sobre nuestras vidas, que nos toma, nos tiene en el hueco de su mano y en su debido momento nos va a traer hacia sí. Vivamos con equilibrio.
Señor, gracias por este tiempo, gracias Señor por tu palabra, gracias Papá porque Señor eres un Dios justo, eres un Dios que cumples tu palabra. Señor, el día de la ira de Jacob va sin lugar a dudas a llegar. Pero Señor, gracias porque en tu corazón y en tu mente estuvo, como dice Apocalipsis, el preservar, el salvar a tu iglesia de este tiempo. Gracias por esa gracia. Y Señor, ayúdanos a tener una teología correcta, una doctrina correcta, porque una doctrina correcta apunta a una adoración correcta y una adoración correcta nos lleva a un estilo de vida que te honra. Señor, que podamos en esta iglesia siempre proclamar quién tú eres, tu nombre, que hay salvación en ti, que hay esperanza en ti. Que podamos ser un faro en este lugar en el que nos has colocado. Un faro de luz, pero también, Señor, que podamos ser un frasco de aceite para ungir al herido. Que pueda ser, Señor, este lugar también un dispensario en el cual podamos con tu ayuda colocar el ungüento de tu salvación, de tu restauración a las vidas de las personas que están quebrantadas, Señor. Papá, nuestra esperanza como iglesia es encontrarnos contigo en las nubes. Ya sea que seamos resucitados para ese evento o seamos quitados de esta tierra. Pero sea como sea, nuestra esperanza está en ti y nuestro deseo es encontrarnos, es que llegue ese momento, Señor. Tú vienes, Cristo. Señor, encuentra a tu iglesia. Encuéntranos honrándote. Encuéntranos honrando tu sangre, honrando tu sacrificio. Ayúdanos. En tu nombre y solo en tu nombre es que vivimos, es que actuamos y es que pedimos y es que oramos y es que nos encomendamos en esta noche. En el único nombre que está sobre todo nombre. En el único nombre capaz de redimir, de restaurar y de perdonar, es que oramos. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.